Bueno, muchísimas gracias a todos. Después de... ¿Tenemos 15 minutos? Sí, no sé lo que me diga el doctor Sirna. ¿Cuánto tenemos? ¿10 minutos? ¿5? Lo que quieras. Bueno, para no perder el tiempo, que es un bien escaso, primero un agradecimiento a los organizadores de este curso y en serio, muchísimas gracias por la invitación. Yo simplemente para mostrar algo que es una tecnología 3D que lo usamos en reconstrucción de tumores. Bien. Primero y fundamental un agradecimiento al padre de esta criatura que es el doctor Ruth. Porque ahora les voy a explicar por qué, pero vaya el agradecimiento a él que es el que tuvo el éxito con este paciente. Mi maestro era el doctor Ramos Vértiz y el doctor Fabroni decía que en un tumor el éxito es la sobrevida. Y la sobrevida se la deben al doctor Ruth, que fue el médico tratante que le hizo la resección del tumor. Es un osteosarcoma, rápidamente lo voy a presentar, es un osteosarcoma del ilíaco que invadía la articulación sacroilíaca y un alerón sacro. El doctor Ruth, el doctor Marcó, el doctor Japas y el doctor Cal, si mal no recuerdo, en el año 2016 le hicieron una resección oncológica del tumor con tan buen resultado que está la paciente viva 3 años después. O sea, les hago recordar un tumor de inmenso tamaño, proximal de pelvis, que tienen pésimo pronóstico y que eventualmente dan metástasis pulmonares. En este caso, nosotros los recibimos 3 años después por un tema típico en nuestro país que es una pérdida de un prestador de una obra social, en donde cayó en nuestro hospital que reemplazó el tratamiento que le habían dado inicialmente el doctor Ruth. O sea, en concreto, esta es la paciente, 39 años, femenina, multioperada, infectada. Repito, el cuadro original era un osteosarcoma de ilíaco y de sacro, que yo no traje las diapositivas porque nada peor que robarle a un colega las fotos. Pues está el doctor Ruth presente. Entonces nosotros lo vemos en el año 2019, recalco, libre de enfermedad. Y repito, osteosarcoma de ilíaco, invasor de sacroilíaca y del alerón sacro. Por eso que, perdón que sea tan repetitivo, lo felicito al equipo tratante por el éxito que tuvo, que es la sobrevida. Normalmente estos pacientes tienen un pronóstico pésimo. En el posoperatorio presentó una de las complicaciones que nos habla siempre el doctor Risi, que en este curso de controversia dice que tenemos que presentar los problemas. Y el problema que tuvo fue una infección posoperatoria, que si ustedes piensan en el volumen de resección de tejidos, la quimioterapia posterior y la inmensa, un injerto de banco muy grande de ilíaco y la cantidad de material, era más que lógico prever una complicación infecciosa. La paciente evolucionó de su infección y también logró el equipo tratante la segunda cosa, apagar ese incendio. Y realmente así es como se nos presenta a nosotros 3 años después este caso, en donde uno ve un ascenso absoluto de una hemipelvis. La parte superior de esta hemipelvis estaba a la altura de una vértebra L3 y si ustedes ven, es interesante la sínfisis pubiana, tiene una subluxación. Esto yo, aparte de columna, fui jefe de departamento del militar muchos años, es lo que los que hacen pelvis llaman una TAIL C, una TAIL 3 con ascenso de la hemipelvis. En realidad ustedes ven la hemipelvis absolutamente ascendida y lo único que le quedaba para restituir la estabilidad de ese anillo pelviano era la sínfisis pubiana. Y fíjense la osteitis y la subluxación del pubis que tiene. Esta paciente estaba absolutamente limitada por dolor, no podía caminar, una impotencia funcional muy importante y tenía un dolor pubiano y un dolor, por supuesto, en la parte posterior lumbar. Esta es la reconstrucción 3D que le hicimos. Fíjense el ascenso y la rotación del hemipelvis. Las reconstrucciones, estudiamos los 2 grandes miedos que teníamos antes de proceder a una reconstrucción, es evidentemente que no hubiera metástasis pulmonares, porque en realidad en presencia de un paciente con una metástasis pulmonar, con una corta sobrevida, no tenía sentido en este tipo de reconstrucciones.
Y la otra pregunta que teníamos, estábamos con un paciente infectado, a pesar de que llevaba 3 años con un laboratorio normal y una clínica normal. Le hicimos el PET, que es el estudio anterior que nos dio una pequeña hipercaptación en la región de la sínfisis pubiana y a nivel de lo que quedaba de esa articulación pelviana ascendida. No había captación, le hicimos una punción guiada bajo TAC del ilíaco residual para ver si había gérmenes. No había gérmenes, siempre queda la duda. Hoy a la tarde vamos a hablar con gente del CONICET de infecciones, con lo cual, bueno, uno nunca sabe. Pero en concreto, paciente de 30 y pico de años, una impotencia funcional absoluta, y bueno, ¿qué hacemos? Yo lo pensaba hacer mucho más interactivo, el doctor Sirna me corta directamente, con lo cual como estamos medio apurados, no sé si alguno tiene alguna idea de qué hacer en este caso. Manejate tranquilo, libre de tumor, tenemos 10 minutitos. Infección controlada, marcadores de laboratorio normales, punción negativa, PET negativo, y el motivo de queja de la paciente es imposibilidad absoluta para deambular, dolor y bueno, las imágenes que tenemos acá. No sé si... ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien tiene experiencia? Perfecto, nadie tiene Y experiencia. perdón por no ser absorbe calcetines extremos, porque no tiene ningún sentido, pero repito, vuelvo a felicitar al equipo tratante, al doctor Ruth que está presente, porque no es fácil. No lo corto. No es fácil. Yo me gustan mucho los tumores y las infecciones, y repito, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron un osteosarcoma de ilíaco, que me gustaría después que les muestre las fotos el doctor Ruth, que no solo invadía todo el ilíaco, sino que invadía la sacroilíaca y entraba al alerón sacro, que lo resecó y después de 3 años no tiene residuo local ni metástasis pulmonares. Habla de una excelente resección. No, te quería hacer una pregunta, no me quedó muy claro. ¿Quién fue que lo operó? ¿Cómo? ¿Quién fue que lo operó? Ignoro, debido al tiempo, 3 años no lo sé. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿No te parece que sería el momento para poder felicitar al doctor Ruth? Me parece perfecto. Bueno, ya que estamos en un ambiente relajado, que es el tema del caco, también yo lo tengo que felicitar por otra cosa, porque hablando de infecciones hoy yo lo definí como un cirujano de columna 2D ante las infecciones. ¿Qué es un cirujano de columna 2D frente a una infección? Es el que actúa cuando el biofilm es plano, cuando no se formó un biofilm 3D, que hoy a la tarde lo van a ver. Y el doctor Ruth, como me dice, siempre opera a sus pacientes muy rápido, apenas detecta, sospecha y abre y lava, con lo cual es un cirujano ante la infección 2D, actúa en un biofilm plano, no en un biofilm maduro. Y también fíjense que la infección la controló. No sé, ¿quién curó la infección del paciente? Y la impresora es 3D. Ah, mira. Bueno, no, por eso, para ir rápido en concreto, el molde, la confección de un... Lo que decidimos hacer en concreto es reconstruir esta pelvis. Paciente libre de tumor, paciente libre de infección, con los riesgos que tiene, paciente joven, con una imposibilidad absoluta de deambular, dolor. Lo que se intentó hacer es una reconstrucción pelviana. También en este caso lo iba a presentar el doctor Castelli, que está lamentablemente y afortunadamente operada por una litiasis biliar que le hicieron hoy a las 8 de la mañana una laparoscópica, con lo cual, bueno, no está de este almuerzo participando. Rápidamente se confecciona un biomodelo. Esto que parece idiota en una pelvis no es tan idiota porque es difícil de ubicarse. La pelvis realmente tiene sus complejidades. El modelo absoluto en donde uno ve perfectamente el ascenso de esa ilíaca que quedó y prácticamente la ausencia del alerón sacro, y los distintos modelos para tratar de reconfigurar esa pelvis y darle una unión. Los distintos implantes y cómo jugamos para tratar de ver cómo colocar esa impresión 3D hecha a medida en esta pelvis y poder hacer una reconstrucción. El esquema de la prótesis es una impresora 3D que lo hace en titanio. Los esquemas del implante antes de operarse, y esta es la prótesis definitiva que le fuimos a implantar.
los distintos modelos. En la cirugía, acuérdense ese ascenso de mi pelvis, yo que soy más viejito y siempre tuve una especial afección por las tracciones esqueléticas, una de las cosas que yo quería hacer en el preoperatorio es tratar de hacer una tracción esquelética supracondilia para tratar de bajar esa hemipelvis. El doctor Castelli, que es un poco más joven que yo y más capaz, dijo no, vamos a descolgarlo intraoperatorio para evitar la tracción previa. En concreto, fuimos en la cirugía directamente a descolgar esa hemipelvis y bajarla. Resecamos todos los tejidos que venían de la cirugía. Acuérdense, fue un osteosarcoma, un osteosarcoma con quimioterapia, con una infección. 3 años después, realmente había una fibrosis muy importante, resecamos todo el trayecto, encontramos la instrumentación previa que habían dejado los colegas uniendo los pedículos con el ilíaco opuesto y los tornillos que habían quedado de este lado. Retiramos todo el material. Fue sumamente dificultoso, aunque uno cree que es fácil encontrar ese muñón de mi pelvis, estaba totalmente ascendido y en el retroperitoneo, la verdad que un momento que no sabíamos a dónde estábamos, esa es la realidad. Y hay unos tornillitos que había dejado el doctor Ruth en ese muñón de mi pelvis, que en un momento con un equipo de RxTV los encontramos y bueno, nos ubicamos un poco y ahí encontramos ese muñón proximal ascendido que estaba a la altura de L3 de semipelvis. Resecamos toda la instrumentación del otro lado y de ese lado pensando que hubo una infección previa y ya que íbamos a colocar todo esto. Doblamos el implante, colocamos la reconstrucción 3D en el ilíaco y lo fijamos al otro lado con una barra transversal, con la otra instrumentación. Así quedó armado. Y estos son los controles posoperatorios. Pusimos injerto y la paciente 2 meses después evoluciona favorablemente. No tuvo infección. Bueno, nada, el tiempo es el gran maestro. El gran miedo es una infección que se presente. Pero bueno, ese es el resultado. Lo que retiramos lo mandamos a cultivo y no había germen. No sé si alguna... Sí, perfecto. Aprovechando lo que nos contabas de tu experiencia en relación a la fractura de pelvis, que sería una fractura crónica con ascensión, ¿no es cierto? ¿Pensaron también en fijarle adelante, cosa de, digamos, darle una estabilidad más circunferencial? El tema que adelante lo interpretamos como que en realidad no tuvo una fractura. Esto fue durante 2 años hasta que pudo caminar. En realidad, me voy más para atrás. En realidad, si vamos a la primera original, la sínfisis pubiana nunca estuvo afectada. No, está claro que no fue una fractura, pero digamos, que quedó como una especie de subluxación degenerativa y como ahora tiene una artrosis atrás, quizá una artrosis adelante también ayudaría a la estabilidad. Sí. Esto fue producto de una degeneración, en realidad como una pubalgia de un deportista extrema, porque en realidad durante esos 2 años y pico que la paciente pudo deambular, el anillo pelviano, lo que quedó del anillo fue esa sínfisis pubiana. Es como una discopatía adyacente. En realidad el trabajo que hizo esta hemipelvis ascendida al no tener carga, digamos un poco el miembro opuesto cuando pasaba por la sínfisis pubiana. Y en realidad, como dice el viejo refrán, antes de entrar, pregúntate por dónde saldrá, siempre el gran miedo nuestro es una infección, porque bueno, obviamente uno dice el tornillo no había germen, pero no lo sé, y lo único que nos queda es esa sínfisis pubiana. Entonces, lo que queremos hacer es dejar pasar un tiempo, ver que no haya ninguna infección y demás, y después hacer una artrodesis anterior, con una placa anterior suprapúbica. El problema es que vamos a tener que cortar un poco el extremo de esa diáfisis para poner la placa superior y anterior,
pero tenemos que cortarla y hacer una artrodesis, pero en realidad todavía no, porque queremos dejar pasar un tiempo más y bueno, que no tengamos un incendio posterior. No, perdón, al doctor. Te quería hacer otra pregunta, que mencionaste la tracción y que parecía una buena idea hasta previo a la cirugía o hacer alguna evaluación dinámica, que en este caso sería traccionando ese miembro. No sé si tenés algún estudio previo para ver cómo te reducía. No, lo intenté. Una de las cosas que yo me fijé antes de la operación es esa pierna estaba totalmente ascendida. En realidad faltan unas fotos, pero bueno. Bueno, esta no es la que yo quería, pero si ustedes ven el miembro del hemipelvis, está completamente ascendido, atrofiado, y fíjense que flexiona el otro miembro y pone un equino de ese pie por el ascenso que tenía 6 centímetros de acortamiento. El muñón de esa hemipelvis llegaba hasta L3, L2. Y cuando uno traccionaba teniéndole la pelvis, obviamente en la cama, eso no pistoneaba para nada. Yo quise hacer una tracción esquelética previa supracondilia y ponerle peso como hacíamos antes. Yo soy de la época que Ramos Huerta y padre me hacía las hamacas para cerrar las pelvis, un horror. Hoy en día era maloliente. Pero bueno, o sea, se decidió hacerlo intraoperatorio, bajó, pero si ustedes ven los controles no bajó del todo. Lo bajamos alrededor de unos 4 centímetros, con un acortamiento de 2,5 centímetros. Claro, por eso te preguntaba, por ahí justo un caso tan especial, por ahí haber intentado la tracción previa. Ven, bajó, fíjense la altura vertebral, pero fue una reducción parcial. Pero en realidad estábamos metidos en el retroperitoneo, ahí adentro, y la verdad que seguir descolgando todo, llegó un momento que dijimos hasta acá llegamos. Bueno, muchísimas gracias y creo que cumplimos con el tiempo. Gracias, perfecto. Invitamos al doctor Juan Pablo Bernasconi a, de alguna manera, abrir oficialmente, dado que el doctor en el día de ayer estuvo en Brasil en otro compromiso y lo abrió excelentemente, muy bien, Felipe Lanari. Queremos agradecerte, Juan Pablo, en tu discurso de apertura oficial del curso y presentación del proyecto para el periodo SAPSE. Gracias. Voy arriba. Bueno, primero quería agradecerles que me hayan invitado a participar y quería agradecerles mucho el hecho de que me den esta oportunidad de poder abrir un curso de estas características. Traje una sola diapositiva que es esta, donde, aunque sea una verdad de perogrullo, en nuestro país en este último tiempo se está dejando de lado bastante la educación y el conocimiento. La realidad es que la educación y el conocimiento son las armas principales que tiene un país de primer mundo. Es con lo único que se puede batallar y con lo único que podemos salir adelante. Y con lo único que podemos entrever un poco el futuro. Y lamentablemente, en nuestro país, en este último tiempo, esto ha caído bastante en desuso. Hemos rifado la educación y hemos rifado el conocimiento y hoy estamos pagando un poco las consecuencias todos. Tenemos siempre la suerte de que vienen a la Argentina argentinos que han triunfado y que son exitosos en el exterior, como el doctor Federico Girardi, que siempre es un placer. Y sería interesante que él nos cuente, que sabe mucho más que nosotros al respecto, cómo se valoran estos dos conceptos o estas dos entidades en un país como en el que él vive. Por eso siempre cuando ocurren estas situaciones, o estos cursos, o congresos, o jornadas, que parten de particulares, que deciden transmitir de alguna manera algo que a todos nos apasiona, que es la cirugía de columna, y tratar de inculcar y tratar de divulgar, es realmente un gran honor. Yo no sé si acá hay mucha gente grande, pero también vi que hay mucha gente joven. Creo que nosotros en este momento en Argentina y en nuestra profesión particularmente estamos como en un tipping point. Tenemos
está como cambiando la idiosincrasia de la especialidad, está cambiando la idiosincrasia del cirujano, y si Dios quiere, en los próximos años va a ser normal y lógico algo que ahora no es, que es hacer valer nuestro trabajo. Hoy da la impresión de que hacer valer nuestro trabajo es pecado y estar prendido es lo normal. Y eso es lo que tenemos que cambiar, y la única forma que lo vamos a poder cambiar es a través de la educación y a través de divulgar de manera correcta el conocimiento. Por eso es para mí un gran honor que se hagan jornadas como esta, y es realmente un placer y una suerte que yo pueda estar acá en la inauguración de estos cursos, así que los felicito. Gustavo, Pablo, es realmente un placer. Así que espero que las futuras direcciones sean hacer más cursos de este tipo. Muchas gracias.